puede hacer cosas extraordinarias a través de personas ordinarias como usted, como yo, cuando Él nos llena de su santo poder. Esencialmente, Dios tomó a un grupo de pescadores iletrados y los utilizó para ponerlos como cabeza en este mundo. Dios tomó a un asesino, aborrecedor de cristianos, y lo cambió en el evangelista cristiano más grande, el autor de casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Me refiero a Saulo de Tarso, que posteriormente fue llamado el apóstol Pablo. Dios utilizó incluso la persecución para producir la difusión más acelerada de esta nueva fe en la historia del mundo. Dios puede y hace lo mismo a través de nosotros, cambiando nuestros corazones, llenando de poder por el Espíritu Santo y dándonos una pasión por difundir las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Sean todos cordialmente bienvenidos a este segundo programa del libro de los Hechos de los Apóstoles, Entre Biblias. Hechos de los Apóstoles es una obra apologética que construye un fuerte marco para la validez de los reclamos y promesas de Cristo. Bienvenidos a Entre Biblias y saludos cordiales a todos los que nos ven a través de la televisión o a través de todas las redes sociales. Les invitamos también una manera de llevar y compartir este evangelio, estos comentarios, es que usted pueda compartir a través de las redes sociales o pueda informar o comunicar en su iglesia, en su comunidad, en su vecindario, en su familia, este programa que no es otra cosa que llevar la palabra de Dios a su presencia para que conozca lo que es realmente el Evangelio. Acomódese bien, prepárese, porque hoy estudiaremos con el panel de invitados el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahora en sus últimos capítulos. Bienvenidos nuevamente, Pastor Marcelo Araneda y Pastor Pedro Sáez. Y como siempre, nosotros les invitamos para que veamos un resumen audiovisual que gentilmente el Proyecto Biblia comparte con nosotros, y el cual de una manera didáctica nos muestra esta segunda parte del libro de los Hechos. Le invitamos a Entre Biblias y el Proyecto Biblia en el libro de los Hechos. El libro de Hechos. En el primer video vimos que Lucas empieza el libro mostrándonos cómo el Jesús resucitado fue exaltado como el Rey del mundo. Él prometió enviar el Espíritu Santo como su presencia personal para empoderar a sus seguidores en su tarea de ir al mundo y ser testigos de las buenas nuevas de su reino, hasta que un día Él regrese. Y así empezó el movimiento en Jerusalén, cuando el Espíritu vino y transformó a los seguidores de Jesús en el nuevo templo prometido por los profetas de la Escritura. Pero esto generó conflicto con los líderes de Jerusalén y produjo la persecución de los cristianos. El Espíritu transformó esto en algo bueno. De hecho, se convirtió en el medio a través del cual las comunidades de Jesús, originalmente judías, fueron esparcidas fuera de Jerusalén para convertirse en un movimiento internacional multiétnico. Y la iglesia emblema de este diverso movimiento de Jesús estaba en Antioquía, la ciudad más grande del Imperio Romano en esa área. Nos quedamos con Bernabé y Pablo sirviendo en la iglesia de Antioquía, y el Espíritu mueve a la iglesia a enviarles en un viaje misionero, lo que abre toda una nueva sección en el libro. Las historias de Pablo y sus colaboradores viajando a diferentes ciudades en el Imperio Romano, anunciando las buenas nuevas de que Jesús es Rey. La primera misión es al interior de lo que se conoce como Asia Menor, que se encuentra en la Turquía moderna, y termina con una reunión importante de los apóstoles de vuelta en Jerusalén. La segunda misión es a través de Asia Menor y luego hacia la antigua Grecia. La tercera misión es a través de ese mismo territorio y concluye con el viaje de Pablo de vuelta a Jerusalén. Ahora, al contar todas estas historias, Lucas ha resaltado un número de temas importantes por medio de la repetición. Primero tenemos la misión continua a Israel.
Cuando Pablo entra a una nueva ciudad, él siempre va primero a la sinagoga judía para compartir acerca del Rey Jesús resucitado y de cómo él está formando una nueva y multiétnica familia de Dios. La mayoría de las veces, muchas personas reconocen a Jesús como el Mesías, pero algunos se oponen a Pablo. A veces hasta lo expulsan de la ciudad como a un peligroso rebelde que se opone a la Torá y a la tradición judía. Y esta tensión culmina después del primer viaje, llevando a un concilio en Jerusalén. Pablo descubre que hay algunos cristianos judíos en Antioquía que están diciendo que a menos que las personas no judías se hagan judías, practicando la circuncisión, el día de reposo y obedeciendo las leyes de comida kosher, no pueden ser parte de la familia de Jesús. Pero Pablo y Bernabé están en profundo desacuerdo y llevan el debate al concilio de líderes en Jerusalén. Entonces ahí, Pedro, Pablo y Santiago, el hermano de Jesús, mostraron a partir de las Escrituras y de su experiencia que el plan de Dios siempre fue incluir a las naciones gentiles en su pueblo del pacto. Así que ellos escriben una carta pidiendo a los cristianos no judíos que dejen de participar en los sacrificios paganos del templo, pero no les requieren que adopten una identidad étnica judía o que obedezcan las leyes de la Torá. Esta decisión fue completamente revolucionaria para la historia del movimiento de Jesús. Jesús es el Mesías judío, pero también es el Rey resucitado de todas las naciones. Así que ya la membresía dentro de su pueblo no se basa en la identidad étnica o en seguir las leyes de la Torá. Simplemente se basa en confiar en Jesús y seguir sus enseñanzas. Y esta realidad multiétnica del movimiento de Jesús nos lleva al siguiente tema que Lucas quiere que veamos en estos viajes misioneros: el choque de culturas entre los primeros cristianos del mundo griego y romano. Lucas registra varios choques en Filipos, Atenas y Éfeso. Pablo va y anuncia a Jesús como la revelación del único Dios verdadero y como Rey del mundo, que muestra a todos los dioses e ídolos como impotentes y fútiles. Y su mensaje es consistentemente visto como subversivo del estilo de vida romano y se le acusa de ser un peligroso revolucionario social. Estas historias muestran cómo las comunidades de Jesús, multiétnicas y monoteístas, no encajaban en ninguna caja cultural conocida por el pueblo romano. El mundo antiguo nunca había visto nada como ellos, y los cristianos despertaron más que solo sospechas. Otro tema que Lucas repite es cómo Pablo y los cristianos son constantemente acusados de rebelión y hasta traición contra el César, el emperador romano. Las personas entendieron correctamente a Pablo. Él anunciaba que había otro rey, Jesús. Y también vieron correctamente que la manera de vivir cristiana retaba muchos de los valores culturales romanos. Pero cada vez que Pablo es arrestado e interrogado frente a los oficiales romanos, ellos no ven ninguna amenaza y lo liberan. Estas historias nos muestran la paradoja que la iglesia primitiva presentaba al mundo. Era un movimiento mesiánico judío, pero era étnicamente diverso, lleno de comunidades que trataban como iguales a los hombres y a las mujeres, a los ricos y a los pobres, y a los esclavos y a los libres. Y todos ellos confesaban su lealtad solo al Rey Jesús y no a ningún otro dios o rey. Así que su mismísima existencia ponía de cabeza los valores centrales de la cultura romana. Pero los cristianos no representaban ninguna amenaza militar, porque Jesús les enseñó a ser personas de paz. Así que, del único crimen que Pablo y los cristianos pueden ser acusados es no conformarse al status quo. La última sección del libro retorna su enfoque al testimonio de Pablo esparciéndose desde Jerusalén hasta Roma. Su último viaje misionero termina en Jerusalén, donde su controversial reputación le precede. Es atacado por los judíos, quienes piensan él ha traicionado a Israel, lo que atrae la atención de los soldados romanos, quienes piensan que Pablo es un terrorista de Egipto, empezando una rebelión. Así que lo arrestan. De aquí, Pablo es sometido a juicio. Primero delante de los líderes judíos del Sanedrín en Jerusalén. Luego delante de una serie de líderes romanos en Cesarea. Allí está el gobernador Félix, quien remite el caso de Pablo al siguiente gobernador, Festo, quien eventualmente trae a Pablo delante del rey Agripa. Él termina en prisión durante años, aunque los cargos en ninguno de los tribunales fueron probados, porque lo que estaba haciendo era anunciando su esperanza en la resurrección que ha sido cumplida en el Rey Jesús. Esto difícilmente puede ser probado como un crimen, pero a este punto, el sistema legal romano no puede simplemente liberarlo, así que Pablo termina apelando a la Suprema Corte de Roma.
Ahora, uno podría pensar que todo este tiempo en prisión sería un contratiempo, porque su pasión es andar por los caminos iniciando nuevas comunidades de Jesús. Pero en este libro, el Espíritu orquesta todo para bien. Así que el encarcelamiento le da a Pablo tiempo para escribir sus cartas apostólicas más importantes, y estas se convierten en la forma en que su legado misionero continuará por mucho tiempo después de su muerte. Eventualmente Pablo es transferido a una prisión en Roma, y después de un aterrador viaje a través del Mediterráneo donde casi muere, Pablo termina en arresto domiciliario en Roma, esperando su retardado juicio. De manera que en una casa bastante bonita, es capaz de ser anfitrión de reuniones regulares que alcanzan a judíos y gentiles. Y las últimas palabras del libro son acerca de cómo Pablo está anunciando el reino de Dios y enseñando con denuedo todo acerca del Señor Jesús, el Mesías, sin ningún impedimento. Todo esto sucediendo bajo las narices del César en Roma. La obra unificada de Lucas Hechos hace mucho más que darnos la historia de Jesús y la iglesia primitiva. Nos muestra cómo el reino de Dios vino a la tierra, como existe en el cielo, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús y de la venida de su Espíritu, empoderando a la iglesia para ser testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y mientras Lucas cuenta la historia, nos ha dado muchos ejemplos de cómo luce la fidelidad al Rey Jesús, compartiendo las buenas nuevas del resucitado Rey Jesús por medio de palabras y acciones. Significa formar comunidades de Jesús muy diversas, donde personas de todas las clases se reúnan, sean tratadas con igualdad, comprometan su lealtad al Rey Jesús y vivan obedeciendo sus enseñanzas. Todo esto se hace confiando en el poder y la guía del Espíritu Santo para liderar el camino hacia adelante. Y de eso se trata el libro de Hechos. Y comenzamos a navegar ya en el libro de los Hechos en el capítulo 13. Y aquí vemos uno de los viajes misioneros emprendidos por estos hombres escogidos por Dios. Y la pregunta natural que surge, ¿quiénes formaron parte de este equipo que emprendió el primer viaje misionero? Así es. Bueno, decíamos en el capítulo anterior que la iglesia estaba siendo gobernada por el Señor en todos sus aspectos. Y en el capítulo 13, en el versículo 2, nos encontramos de que al interior de la iglesia de Antioquía, que era una iglesia que se construyó o se formó fuera de Jerusalén, una iglesia de gentiles, ¿verdad?, de no judíos, en lo que hoy nosotros conocemos como Siria, esta república, este país que está sufriendo ya hace varios años una terrible guerra civil. Allí surgió la primera iglesia cristiana gentil, y en ese lugar el Espíritu Santo le dijo a los líderes de la iglesia: apartadme a 3 hombres, a Pablo, a Bernabé, y cierto, se dieron a acompañar también por un joven llamado Juan, que es también a quien nosotros conocemos como Juan Marcos. El escritor del Evangelio según el Evangelio de Marcos, el que transcribió todo el relato de Pedro y lo condensó en ese Evangelio, y ellos se dirigieron a la isla de Chipre y allá fueron a predicar el Evangelio. ¿Y qué pasó en Perge de Panfilia con Juan? Juan Marcos echó pie atrás, pues. Tal vez un joven apasionado, tal vez un joven que vio la obra misionera muy románticamente, pensó que esto era ir, llegar a multitudes y hablar, y se encontró con una realidad distinta, se encontró con oposición, con persecución, y su juventud le hizo claudicar, le hizo retroceder y abandonar la tarea misionera. Al final él se vuelve y Pablo y Bernabé continúan la tarea solos. Sí, y eso también originó un debate entre ellos, incluso hasta una discusión. Así es. Cuando en otra ocasión nuevamente se había ofrecido Juan Marcos para ir. Así entonces allí alguien dijo, bueno, si la primera vez falló, esta vez puede ocurrir lo mismo, mejor no lo llevemos. Claro. Sí. Bueno, ya llegamos al capítulo 15. ¿Y cuál era el punto de debate? Que hay un debate bien interesante. ¿Y qué hicieron para ponerse de acuerdo? Y eso también demistifica un poco esto de que de repente los líderes de las iglesias no debe haber debate o discusiones o diferencias. Sí. Hubo diferencias, hubo discusiones, hubo debate. Es importante conocer a través de este capítulo lo que ocurrió. Bueno,
capítulo 15 nos muestra justamente las consecuencias del crecimiento de la iglesia, el desafío de aceptar a gentiles al interior de la iglesia, porque la iglesia surgió con un remanente principalmente al inicio de judíos. Sí. Los judíos tenían sus costumbres, sus tradiciones, y una de esas tradiciones era la circuncisión. Entonces vinieron algunos ciertos de estos que eran de Judea y le dijeron a los hermanos de que aquellos nuevos creyentes que venían de un contexto aparte del judío, para poder completar su salvación necesitaban circuncidarse, ¿ya? Sin duda esto era dejarlo pasar, dejarlo, ¿cierto?, allí incubando, no darle la importancia, restarle importancia, bajarle el perfil para evitar el debate, ¿cierto? Hubiese significado perder el fundamento del Evangelio de la gracia. Entonces esto significó un gran debate, sobre todo Bernabé y Pablo se levantaron enérgicamente contra este argumento, hicieron ver de que el Señor es poderoso para salvar a través de su gracia, que es una obra soberana de Dios, ¿cierto?, de amor de Dios, donde Dios es el que salva y que no demanda obra de hombre para poder impartir esa salvación. Pedro también comenta su experiencia con Cornelio, y al final se reúnen todos los ancianos en Jerusalén y se forma un concilio allá. Y al final de aquello, ¿cierto?, los hombres deliberan, escuchan los testimonios, y se levanta uno de ellos que fue Jacobo, que pareciera que era como el líder de la iglesia en ese instante, no lo sabemos bien, no está aquí específico, pero sin duda habla con mucha autoridad, y la respuesta que él entrega es muy, muy especial. Dice: la decisión de Jacobo fue de no inquietar a los gentiles conversos con cosas anexas como era la circuncisión. Solamente se le pidieron abstenerse de ciertos elementos particulares, que nosotros los encontramos, ¿cierto?, acá en el capítulo 15, que lo único que debían abstenerse eran de algunas cosas, como era que se apartaran de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Fue una cuestión soberana del Señor. Ellos dijeron: estas solamente son las restricciones que ellos tienen, pero lo demás, ¿cierto?, pueden servir al Señor con libertad. Y Pablo, hasta el final de sus días tuvo problemas con los judaizantes. De hecho, nosotros lo encontramos, ¿cierto?, en la epístola a los Gálatas, donde Pablo es muy severo con los judaizantes. Porque vuelvo a reiterarlo, o sea, dejar pasar esto, de añadir obras a la salvación, como algo que asegure la salvación de un hombre, tanto para acceder a la salvación como para mantenerse en la salvación, las obras humanas, darle un espacio allí, sin duda es simplemente renunciar al Evangelio de la gracia. O sea, que se considera que con eso que la gracia es insuficiente. Así es. Y que es necesario agregar algo que el hombre puede hacer. El hombre se gana la salvación, el hombre conserva la salvación. Y eso es todo contrario a lo que el Evangelio es. Cristo, cuando murió en la cruz, dijo: consumado es, está todo pagado, está todo hecho. Y de hecho, a mí me llama la atención que Pablo tuvo que hasta renunciar a sus principios, porque es cierto, los judaizantes eran judíos que creían que una vez convertidos al Evangelio, ellos debían seguir guardando ciertos ritos como la circuncisión, Claro. que eran propios de los judíos. Y uno de los hijo de judía y padre griego fue Timoteo. Así es. Y Timoteo, por ende, no fue circuncidado. Y una de las razones por las cuales no aceptaban el mensaje de Timoteo era porque no era circuncidado y además era joven. Menospreciaban su juventud. Y además no era circuncidado. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Pablo, en cierta forma, hizo algo contra sus propios principios, pero por un bien mayor, que fue circuncidar a Timoteo. Lo circuncidó, pero no lo circuncidó porque realmente él estuviera convencido y creyera que para la salvación era necesario, claro, sino para que quitar ese obstáculo y esa razón por la cual no lo oían, no lo valoraban, no lo consideraban. Él consideraba que el mensaje en sí era más valioso, y si había que, entre comillas, sacrificar a Timoteo circuncidándolo por un bien mayor, que era finalmente que el Evangelio llegara a todos, lo hizo, y fue así. Bueno, ¿por qué no hubo desacuerdo? ¿Por qué hubo desacuerdo entre Pablo y Bernabé antes de comenzar el segundo viaje misionero? ¿Y qué trajo como resultado todo esto? Lo que comentó un poquito usted antes, esto del caso de Juan Marcos. Bernabé, que era un hombre muy noble, quiso darle a Juan Marcos, a este joven que había echado pie atrás en Pergia, quiso darle una segunda oportunidad. Pablo fue más severo.
Sí. Pablo decidió, no va. Y Bernabé insistió en llevarlo y ahí se separaron, pero se crearon dos grupos misioneros. Pablo se fue con Sila, Bernabé con Juan Marcos, tomaron caminos distintos. Y fue una discusión no pequeña, dice la Escritura, Sí. para ver, como comentaba un poco, de que los líderes también pueden tener diferencias y que también pueden suceder estas llamadas divisiones, pero que a la larga Dios en su soberana voluntad, porque ninguno de nosotros va a entorpecer la obra de Dios. Así. Dios va a llevar adelante su obra a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra humanidad a veces que la intentamos interponer a la buena voluntad de Dios. Dios usa todas las cosas para llevar adelante su obra. Y como lo malo, entre comillas, que son las divisiones, sí. Dios las transforma en cosas buenas. Así es. Bendición. Ahí nacieron, como dije, dos equipos misioneros. Al final se cubrió más espacio. Sí, pasa. Así es Dios, ¿no? Así es Sí, Dios. es importante destacar que al final de sus días Pablo, cuando está escribiendo a Timoteo, le pide por favor que le lleve a Marcos, Sí, ¿cierto? porque me es útil. Me es útil. Sí, fíjese usted la transformación y la evolución de los hijos de Dios, sin duda. Esto nos muestra de que no existen hombres que sean perfectos en su carácter, todos necesitamos ser forjados. Y sin duda el Evangelio, el medio, la comunión de la iglesia, es un instrumento para forjar carácter. Ahí como madura Juan Marco y como Y Pablo también, humildemente claro, Sí. ambos. reconoce aquello Así que es. lo manda a buscar. ¿Y quiénes formaron ya ahora en el segundo viaje misionero? ¿Quiénes formaron parte? Claro, bueno, hay que el pastor con adelantar que la formación de estos equipos, ¿cierto? Pablo toma ahora a otro gran evangelista llamado Silas, y también luego vemos que él escoge a quien mencionaba usted, a Timoteo. Y en esto ustedes se embarcan en un segundo viaje misionero que es muy muy importante, muy significativo. Y allí aparece en escena Lidia, que era de Tiatira. Ujú. ¿Cuál fue su relación con los apóstoles? Lidia es una mujer noble, una mujer que es interesante porque Dios dice, y acá sale todo, en la escritura dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que escuchara el mensaje de Pablo. No fue Lidia. No fue Pablo ni Lidia. No, Sí. no fue Pablo quien abrió el corazón Sí. de Lidia, ni Lidia abrió su corazón, fue Dios quien abrió el corazón de Lidia para que el mensaje entrara y escuchara el mensaje de Pablo, el mensaje del Evangelio. Se convirtió al Evangelio, ella y su familia. Y no solo fue abierto el corazón de Lidia al mensaje del Evangelio, sino que Lidia abrió su casa Sí. y la hizo como un hospedaje para misioneros. Era una empresaria, al Sí, parecer. era Sí, una mujer vendedora que de vendía púrpura, púrpura. sí. Una tela muy vendía cara. Era Sí. una empresaria. Así es. De verdad. ¿Por qué Pablo reprendió? Aquí aparece, ¿no es cierto?, una adivinadora, Ujú. aunque ella haya dicho la verdad con respecto a ellos. No, Claro. no mintió al decirle que eran hijos del Dios Altísimo y varias cosas más. Ujú. ¿Por qué Pablo reprendió cuando en realidad esta espiritista, adivinadora, hay Bueno, nosotros vemos ahí el contraste, o sea, tenemos por ejemplo el caso de Lidia, de esta mujer rica, poderosa, que Dios abre su entendimiento para que comprenda el Evangelio, y luego nos guía el escritor Lucas al caso de esta mujer, esta jovencita, era una señorita, una mujer, que era esclava. Y obviamente, bueno, uno pudiese tomar esto como de un punto de vista práctico, decir, oye, pero si ella le está ayudando en su ministerio, lo está exponiendo a ustedes como lo que son, no está mintiendo, pero que no se trata de eso. El Evangelio no se trata de irse a los temas prácticos ni decir esto realmente me sirve y lo uso aunque sea contraria al principio fundamental, ¿cierto?, de una obra transformadora. Esta niña era una joven que estaba dominada por un demonio, esa es la verdad. Sí. Pablo o Lucas describe lo que había en ella como un espíritu pitonizo. Ahora la adivinación. de adivinación. Y usted va a otra expresión, claro, dice pitonizo. Ahora eso tiene que ver justamente con una especie de entendimiento que tenían los griegos de que la mujer tenía contacto con entidades, ¿cierto? Extracorpóreas, demonios, espíritus, como queramos llamar nosotros en este tiempo, que le proveían cierta sabiduría para entender algunas cosas. Esta muchacha, ¿cierto?, a través de esta capacidad, pero que en realidad era una desgracia para ella, porque era un demonio que la sometía, Estaba poseída. estaba poseída, le servía de ganancia para traer ganancia a sus amos.
Y obviamente lo que vemos acá, ¿cierto? Ella va gritando, estos son siervos del Dios Altísimo. Los griegos no iban a entender quién era el Dios Altísimo, iban a pensar que a lo mejor eran siervos de Zeus. Y Pablo, ¿cierto?, reprende este espíritu, primero que nada porque el Evangelio es un poder liberador. Aunque ella estuviese diciendo la verdad, lo estaba diciendo bajo el influjo de un espíritu que la sometía, que la denigraba, que le arruinaba la vida. Y obviamente, ¿cierto?, el Evangelio trae esa libertad. El Señor vino a deshacer las obras del diablo. Y este varón, ¿cierto?, Pablo, reprendió ese espíritu, esta muchacha fue libre, se le terminó el negocio a sus amos, y eso significó un momento muy difícil para Pablo y Silas. Entonces nosotros podemos ver de que Pablo no... Que trajo consecuencias. Que trajo consecuencias, pero sin duda, aunque ella estuviese haciendo cosas verdaderas, ese mensaje verdadero no venía de una fuente que no fuera el Espíritu de Dios. Y que parecido a lo que vemos en el día de hoy, en la televisión especialmente, claro. Muchas pitonizas o Sí, pitonizos que aparecen especialmente al principio o al final de un año, ¿no es cierto?, tratando de predecir cómo va a Y ser esto el es año. importante, no todo lo sobrenatural necesariamente es de Dios. Claro. Hay mucha gente buscando cosas sobrenaturales, experiencias fuera de lo normal, como queriendo decir, lo sobrenatural es un sello validador de la presencia de Dios. Voy a tal iglesia o voy a tal lugar o sigo tal predicador o tal personaje porque pasan cosas sobrenaturales. Y lo sobrenatural no es necesariamente un sello que esté diciendo Dios está con él. Vemos acá, en este caso, una chica que está adivinando a través de un espíritu demoníaco cosas sobrenaturales ocurridas también por el influjo del enemigo de nuestras almas. Entonces lo sobrenatural no necesariamente es lo que nosotros tenemos que ¿Y qué buscar. consecuencias trajo para Pablo y Silas el reprender a esta adivina de Filipos y predicar el Evangelio? Le trajo azote, cárcel. No le trajo prosperidad, no le trajo fama, ni reconocimiento. No, predicar el Evangelio y liberar a esta muchacha de este demonio les trajo que los tomaron, los azotaron y los metieron en la cárcel. Pero eso también trajo que ellos, estando en la cárcel, alabaran a Dios, cantaran a Dios, increíble. Ellos, en medio, después de haber sido azotados, haber sido En encarcelados, vez de quejarse y lamentarse, ellos lo que hacen, cantan al Señor. Y cómo Dios transformó alaban a eso, Dios. repito otra vez, Sí. eso aparentemente malo en algo bueno, porque eso trajo como consecuencia que el carcelero y su familia también se convirtieran. Bueno, vamos a la lectura de la Biblia y en un par de minutos volvemos con el segundo bloque de los últimos capítulos de este fascinante libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y ya volvemos con el segundo bloque y final de este libro de los Hechos de los Apóstoles en el programa Entre Biblias. En el primer bloque comentábamos este libro del capítulo 13, los primeros 12 capítulos hasta el 16, y continuamos, ¿no es cierto?, con Hechos 17. ¿Qué resultados tuvo Pablo al predicar el Evangelio en el Areópago de Atenas? Bueno, nosotros vemos de que este viaje sigue su curso, este viaje misionero, y Pablo llega al corazón mismo de todo el orgullo intelectual de los griegos. O sea, ya está todo, de donde surgían todas las influencias intelectuales, estaba allí, en el Areópago. Allí vemos de que el corazón de Pablo, al llegar a ese lugar, en vez de decir, wow, estoy en el centro de todo el corazón, en el corazón de la sabiduría o de la cultura de mi tiempo, su corazón se enardeció al ver la idolatría que allí había. Y él en ese lugar comenzó a discutir con los judíos y algunos hombres piadosos, y cuando se habla de piadosos está hablando de gente que eran observantes de las tradiciones judías, y empezaron a ellos a hablar, y los atenienses se entusiasmaron al escucharle hablando de nuevas deidades, de Jesús y la resurrección. Da a entender de que los griegos pensaban que la resurrección era otro Dios, ¿ya? Pero al final él se atreve a predicar el Evangelio, y en vez de él, ¿cierto?, amilanarse con valentía, expone la verdad acerca de Cristo, acerca de Dios, y en vez de decirles, por ejemplo, estoy acá junto a la gente más sabia de este tiempo, dice, a un Dios pasando por alto la ignorancia, ¿cierto? Le da justamente en el orgullo de estos hombres. La predicación, así resumiendo, porque hay muchas cosas que ver ahí, la predicación tuvo un resultado, pareciera que no muy satisfactorio. Muchos dijeron, este es solo un palabrero, algunos dijeron como con ironía, ven, después te escucharemos, pero hubieron algunos que sí quisieron creer. Dios abrió su corazón para creer. O sea, nosotros podemos ver ahí que la obra de Dios se cumple en aquellos corazones, en aquella tierra que Dios ha preparado para recibir la semilla. Allí va a dar fruto la semilla. Bueno, y entramos al capítulo 21, y allí vemos el arresto a Pablo en Jerusalén. Lo arrestan a Pablo en Jerusalén porque vienen unos judíos de Asia y le acusan a él de introducir a Trófimo, que era un griego, introducirlo en el templo, cosa que no había sido así, pero lo acusan y arman un tremendo alboroto. Toman a Pablo y lo comienzan a golpear. Entonces la autoridad romana interviene, pero es interesante porque ellos intervienen, y en vez de arrestar a los que estaban golpeando a Pablo, simplemente los separan, toman a Pablo y lo meten en la cárcel. Si Pablo termina ahí en Jerusalén, termina en la cárcel. ¿Y qué aspectos de la predicación de Pablo molestaron a los judíos? Bueno, nosotros cuando vemos la defensa de Pablo en el capítulo 2, él expone su testimonio. ¿Sí? Él expone su testimonio. Por eso es que me da la impresión de que los judíos pensaban de que Dios era judío. Y no soportan cuando llega el momento en que el Pablo les cuenta de que si Dios lo salvó, y uno de los propósitos de la salvación de Dios sobre su vida fue la de que él fuera un predicador hacia los gentiles.
En ese punto ya no quisieron escuchar más y arremetieron con violencia contra él y sin duda el concepto de que Dios era un Dios que iba a salvar no solamente a judíos, sino que también a gentiles fue algo que provocó mucha ira en los judíos. Sobre todo, y continúa esto cuando Pablo escribe a los romanos. Uh-huh. Y en el capítulo 1 hace ver, ¿no es cierto?, que los gentiles son pecadores. Claro. Tiene que haber alegrado el corazón de los oyentes judíos. Pero cuando en el segundo capítulo dice que no solamente los gentiles, sino que también los judíos eran pecadores, tienen que haberles dolido, tal como dice usted, porque Uh-huh. ellos pensaban que por el solo hecho de ser judíos, Claro. ya eran hijos de Dios. Sí. Y después del capítulo 3 dice que no solamente los gentiles y los judíos, sino que todos somos Y pecadores. estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí. Bueno, ¿qué le dijo el Señor a Pablo después de ser arrestado? Bueno, le dijo Pablo, ten ánimo, así como has testificado en Jerusalén, de mí testificarás también en Roma. Así que anímate, que queda mucha tarea por delante. Eso es maravilloso porque en el libro de Romanos Pablo dice cuánto él desea llegar a Roma. Sí. Y Dios se encarga de llevarlo a Roma. Le pone un barco, le pone guardia, claro que fue preso en un barco y Dios le pagó los pasajes y lo llevó para cumplir su propósito. Llegó a Roma, a morir, pero llegó. Dios cumple. Bueno, pero allí hay algo que a mí también me llama bastante la atención. 40 judíos se juramentaron que estaban contra Pablo. ¿Qué juraron los más de 40 judíos que estaban en contra de Pablo? ¿Y quién advirtió de esto y qué pasó finalmente? Bueno, estos 40 judíos se fundamentaron entre ellos. No vamos a comer, no vamos a beber, sino hasta que hayamos matado a Pablo. Pobrecitos. O sea, estaban completamente empecinados en poder terminar con el problema que le significaba para ellos Pablo. Un joven escucha acerca de esto y va y le comenta a Pablo acerca de los planes de los judíos. Y Pablo le dice, ven y dile a la autoridad romana que está a cargo de la guarnición. Y Había ahí un complot allí para había, matarlo. claro, estaba toda una conspiración para poder eliminarlo. Y en eso, cierto, el soldado, el centurión, él determina hacer una tremenda guardia, un equipo de soldados romanos de los más preparados para poder proteger a Pablo y llevarlo ante el gobernador para que pudiese dar cuenta de lo que... Y no se supo más de aquí, No. de los que juramentaron Mire, no comer más. Claro, yo una vez escuché el testimonio de un predicador en Colombia que se levantó a denunciar los carteles de droga 5 años atrás y siempre recibía amenazas de muerte de parte de grandes hombres muy, muy violentos, muy malos, y él dijo, no teman por mi vida, yo soy inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpla en mí. Sabiduría. Sí. Y claro, y murió un día acribillado a la puerta de su casa y toda su iglesia y su familia se consoló sabiendo de que lo que Dios había determinado hacer con ese hombre se había cumplido. Por eso ya ahora su vida no estaba en este lugar y estaba en la presencia de Dios. Bueno, y entramos al capítulo 25 y capítulo 26 del libro de los Hechos, y aquí aparece Festo. ¿Quién era este tal Festo y cómo reaccionó ante el mensaje de salvación? Festo era el rey Agripa, conocido como el rey Agripa. Fue un hombre que escuchó el evangelio y su reacción fue primero confundido. Le movió todo el piso Pablo con la presentación del evangelio. Y él queda como confundido y le dice a Pablo, ¿a poco? Por poco me persuades. Me persuade a ser cristiano, hombre, que es un hombre que sin duda intelectualmente entendió el evangelio, pero no hubo en él salvación. Así es. ¿Y por qué no hubo salvación? Porque Dios no lo tenía considerado Así es. y elegido. Justamente. Porque no estamos diciendo nosotros que en realidad Pablo falló. Pablo en realidad le faltó un poquito más para convencerlo. No son salvos aquellos más inteligentes, aquellos más espirituales, no salvan aquellos que tienen una mejor comprensión de la ideología. Los que son salvos son aquellos de los cuales Dios tiene misericordia. De quien quiera tener misericordia, tiene misericordia de quien no. Y bueno, y aquí vemos nosotros que casi todo el final de los apóstoles y de los seguidores del Señor fue trágico. Así es. Pablo fue encarcelado, finalmente murió. Pedro también murió crucificado. Él pidió morir cabeza hacia abajo porque no quiso morir como su Señor porque no se consideraba digno. Juan fue desterrado a la isla de Patmos y así podemos seguir enumerando. Jacob fue degollado, decapitado.
¿Cómo se entiende esto con un, entre comillas, falso hoy día evangelio de la prosperidad que dice, ¿no es cierto?, que ofrece fama, dinero, salud, en contraste con el final de estos apóstoles? Es que en realidad estos apóstoles fallaron, eran débiles espiritualmente, y hoy día encontramos super apóstoles y el cual ofrecen todo eso que llama la atención, ¿no es cierto?, a mucha gente, y que incluso llegan a decir que las enfermedades son un producto del pecado, que si usted no es próspero económicamente o no tiene dinero, igual es porque espiritualmente no está bien. ¿Cómo contrastamos esto? Mire, desde el principio nos damos cuenta de que muchas de estas pretensiones religiosas modernas no tienen asidero en la escritura, que al enfrentarse a la escritura se vienen al piso, ¿no? Como la sucesión apostólica, ¿cierto? Sí. Bueno, acá nosotros podemos ver de que primero que nada yo prefiero evitar usar el concepto evangelio para describir esta aberración de la prosperidad, porque en realidad es todo más ajeno a lo que puede hacer el evangelio, porque sin duda estas nuevas corrientes espiritualistas, si quisiéramos llamarla así, no están enfocadas en lo eterno, sino más que nada en lo terrenal. Ponen a Dios como una especie de genio de la lámpara que está para suplir todos los antojos de aquellos que quieren, ¿cierto?, unirse a su iglesia. Al final Dios es el siervo y el hombre es el soberano. Y nosotros por la escritura vemos de que Dios es el soberano. Si nosotros aplicáramos el criterio que usan ellos, pudiésemos decir: Dios odia a Pablo. Lo que nosotros podemos saber de que Cristo dijo que para seguirle a Él había que negarse a sí mismo, tomar la cruz Y seguirle. y seguirle. Eso significa estar dispuesto a perder la vida. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. El Señor dijo que seríamos aborrecidos por parte de Él. Y además las enfermedades no son ajenas a los hijos de Dios. Pablo tendríamos que decir entonces que era un hombre muy poco espiritual, porque era enfermo, Ujú. y además tuvo que recibir ayuda de la iglesia de Filipo y otras más para su sostenimiento. Así es. Entonces la historia de la iglesia, lo que nos describe el libro de Hechos, no avala para nada aquello que muchos pretenden hoy día ofrecer. Cualquier incrédulo quiere eso. No hay para qué arrepentirse, para querer ser sano, para querer ser próspero, para querer ser famoso. No se necesita un corazón transformado para eso. O muchos quieren oír lo que su corazón desea. Claro, pero el Evangelio es un mensaje confrontador. El Evangelio viene con la solución definitiva para el hombre, que no es ni su pobreza ni su enfermedad, sino que es su pecado y su condenación. Y el Evangelio trae la resolución, la respuesta para eso, y esa respuesta es Cristo, este Cristo resucitado, predicado por los apóstoles, que les costó, pero que al final es lo único que tiene el hombre para ser salvo. Claro, más que el evangelio de la prosperidad sería un evangelio circunstancial y pasajero, Así es. porque lo que ofrece, fama, poder, salud, más temprano que tarde, finalmente eso va a desaparecer. Así yo pienso que no debemos temblarnos la mano o la boca al decir de que no es evangelio, que es una herejía. Claro, una herejía, sí. Bueno, y ahí está el pare de sufrir, ¿no es cierto? Pensar de que por el solo hecho de ser creyente no vamos a sufrir. En el mundo tendréis aflicción, entre otras cosas. Bueno, ya al final de nuestro programa hagamos un breve resumen y aplicación de estos importantes capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos ha llevado por 2 semanas a comentar, a estudiar. ¿Qué lecciones de vida o enseñanza nos deja la lectura y el estudio del libro de los Hechos? Que la iglesia es del Señor. Amén. Y que la compone el Señor, es quien llama a quien Él quiere a ser parte de la iglesia. Es un obrar netamente de Dios. Él la forma, Él la gobierna, Él la dirige, Él la guarda, Él la cuida, Él la persevera hasta el final. Esto es todo de Dios. No hay obra humana en la iglesia. La iglesia no es una construcción humana. La iglesia es una obra netamente del corazón de Dios. No necesita que nadie la sostenga, que nadie la proteja ni la intente reestructurar, porque Él la ha establecido desde la eternidad y la ha sostenido en el tiempo, y llegará un día y llegará la hora en que Él volverá. Como bien dice el mensaje, Él volverá. Él volverá por su iglesia, la que Él formó, la que Él creó y ha sustentado durante la vida. Bueno,
por todos casi estos 2000 años de existencia de la iglesia, de esta iglesia de post-resurrección, nosotros vemos de que la persecución y el sufrimiento ha sido su compañero permanente. No ha habido un siglo en la historia donde la iglesia no haya sufrido persecución. En este mismo instante, muchos de nuestros hermanos están muriendo por causa del Evangelio. En el Oriente, en África. En África, en México, en Asia, Colombia, Asia. Sí. Hay muchos lugares donde el sufrimiento físico es una realidad para el creyente por el hecho de ser cristiano. Nosotros no debiésemos mirar esto como algo lejano, quizás también en nuestro contexto nacional. Quizás en algún momento nos va a costar o va a ser difícil predicar el Evangelio, pero confiamos de que si como Cristo estuvo y el Señor estuvo con estos hombres acá, hombres débiles, hombres imperfectos, pero Dios estuvo con ellos y a través de estos hombres imperfectos hizo cosas poderosas. El Señor sigue estando siempre con su iglesia, con sus hijos, a través de la historia. No importa el dolor y el sufrimiento, Dios está presente allí para sostener. Y Él dice confiar, yo he vencido Amén. al mundo. Amén. Bueno, a medida que avanzábamos por este libro de los Hechos que nos llevó 2 semanas de comentarios, la idea era ponernos en el lugar de los discípulos, sentir con ellos la experiencia de estar llenos del Espíritu Santo y la emoción al ver a miles respondiendo al mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Sienta su entrega al dar cada pizca de su talento y tesoro a Cristo. Estimados televidentes, le desafiamos con la palabra estudiada a hacer la versión del siglo XXI de estos hombres y mujeres de Dios que fueron capaces, como hemos visto, aún de entregar su vida por causa del Evangelio. Aún en las tribulaciones, aún en las enfermedades, aún en las necesidades, su norte, su fin era el Señor, predicar el Evangelio. Y a través del libro de los Hechos vemos allí, como bien usted lo resumió, la soberanía de Dios. Dios controla, rige, dirige y guía a la iglesia y a todo el mundo. Saludos cordiales a nuestros amigos televidentes. Compartan este programa con sus amigos si ustedes creen que es interesante, si ustedes creen que puede ser de mucho valor espiritual por sobre todas las cosas. Compartan a través de las redes sociales e informen al resto de sus amigos y familiares para que también ellos puedan llegar a conocer, como siempre lo hemos dicho, al Cristo de las Escrituras a través de la palabra del Señor. Saludos cordiales. Dios les bendiga. Dios les bendiga.